Bien, chicos, ahora lo que vamos a hacer, lo que les voy a explicar ahora va a ser un poco de la goniometría que se realiza en la columna vertebral. Lo vamos a hacer ahora de forma teórica y posteriormente, para la próxima semana, lo vamos a hacer de forma práctica. Primero, dentro de los objetivos de la goniometría va a ser el de evaluar la posición de una articulación en el espacio. En este caso, lo que vamos a tratar es de hacer un procedimiento estático que se utiliza para objetivizar y cuantificar la ausencia de movilidad en una articulación, como puede ocurrir en la columna vertebral. Como segundo objetivo será el de evaluar el arco de movimiento de una articulación en cada uno de los tres planos del espacio. En este caso, lo que se trata es de hacer un procedimiento dinámico que se utiliza para objetivizar y cuantificar la modalidad de una articulación. Dentro ya, de forma específica, en la goniometría del raquis de la columna, vamos a empezar con la columna cervical. Primero e importante es que el examen goniométrico de la columna cervical debe realizarse con el paciente sentado con la finalidad de estabilizar la pelvis y la columna dorsolumbar y luego prevenir la aparición de algunos mareos, síncopes o caídas por algunos cuadros vertiginosos. La flexión y la extensión en la columna cervical se va a evaluar con el paciente en posición sentada, por lo tanto con la pelvis estabilizada y con la columna dorsolumbar apoyada contra el respaldo de la silla. La alineación del goniómetro va a ser la siguiente. Vamos a tener la posición del goniómetro en posición de 90 grados. Luego, para evaluar la flexoextensión, vamos a colocar el eje sobre el conducto auditivo externo, como podemos ver en la imagen. El brazo fijo va a estar alineado en la línea media vertical de la cabeza y vamos a poner un puntero. Este va a ser nuestro brazo fijo y el brazo móvil va a tomar como referencia las fosas nasales. Entonces, a partir de esta posición 0 o posición neutra, vamos a tener para la flexión en la que se va a desenvolver o se va a mover solamente el brazo fijo. Vamos a tener una amplitud de 35 a 45 grados y la extensión también que se la toma a partir de los 90 grados con la inclinación de la cabeza hacia arriba, moviendo el brazo móvil, y tenemos también una amplitud de 35 a 45 grados. En cuanto a la inclinación lateral, en la columna cervical, lo que vamos a advertir es que el paciente debe estar ubicado en la posición sentado, por lo tanto, con la pelvis estabilizada y con la columna dorsolumbar apoyada contra el respaldo de la silla. La alineación del goniómetro va a ser la siguiente. Primero, la posición 0 o goniómetro en 0 grados corresponde a que el eje
va a estar colocado sobre la apófisis espinosa de la séptima cervical, que es la vértebra prominente. El brazo fijo se encontrará alineada con la línea media vertical, aquí podemos advertir, formada por las apófisis espinosas dorsales. El brazo móvil va a estar alineada en la línea media de la cabeza, tomando como referencia el punto medio de la protuberancia occipital externa y el vértex. Entonces, al realizar el movimiento de inclinación, será solamente el brazo fijo que se desplace para darnos la amplitud en cada inclinación. Por lo tanto, si se encuentra en la línea media, tenemos que la inclinación lateral derecha y la inclinación lateral izquierda, cada una tiene una amplitud de hasta 45 grados. Luego tenemos la rotación derecha y la rotación izquierda. De la misma forma, el paciente debe estar sentado con la pelvis fija, estabilizada y con la columna dorso-lumbar apoyada contra el respaldo de la silla, como podemos advertir. La alineación del goniómetro va a ser la siguiente. La posición 0 o goniómetro en 90 grados. El eje va a estar colocado sobre el vértex. El brazo fijo alineado con la línea biacromial en relación a la línea del hombro. Y el brazo móvil alineado con la punta de la nariz. Entonces, cuando el paciente realiza el movimiento de rotación izquierda o rotación derecha, tomamos el brazo fijo en relación y referencia a la punta de la nariz. Ambos movimientos tendrán una amplitud de entre 60 a 80 grados. Luego, tenemos la goniometría del raquis lumbar. En el movimiento de la flexo-extensión, vamos a tomar como referencia de la posición que el paciente debe encontrarse en posición de pie, con las espinas ilíacas anterosuperiores niveladas en la misma línea horizontal, pero también de forma perpendicular al piso. La alineación del goniómetro va a estar referente, en este caso en la imagen nosotros vemos al inclinómetro, pero esta medida se puede tomar en relación con el goniómetro. Uno podemos tomar colocado a nivel de la columna dorsal alta, el punto vamos a tomar como referencia al punto 0, a la altura de la apófisis espinosa, la cervical 7. Cuando se realiza la flexión en la columna dorsal, el brazo móvil es el que debe moverse junto con la columna dorsal. Y lo mismo en la columna lumbar. Y lo propio se realiza en relación al movimiento de extensión de la columna. En cuanto a la inclinación lateral de la columna, vamos a tomar al paciente en posición de pie con las espinas ilíacas anterosuperiores niveladas en la misma línea horizontal, como podemos advertir en la imagen. A su vez deben estar de forma perpendicular al piso.
La alineación del goniómetro será la siguiente. Pondrán el goniómetro en 0 grados, el eje colocado sobre la apófisis espinosa de la primera sacra, el brazo fijo alineado con la línea media de la columna, la línea vertical, que va a estar formada por las apófisis espinosas sacras, y el brazo móvil alineado con la línea media vertical formada por las apófisis espinosas dorsolumbares, tomando en todo caso como reparo y referencia la proyección de la apófisis espinosa de la séptima cervical. Es la vértebra más prominente, ¿no es cierto? Entonces, al realizar la inclinación, ya sea izquierda o ya sea derecha, vamos a tener amplitudes de movimiento de entre 30 a 40 grados en esta posición. Si advertimos ahora la rotación de la columna hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, la posición del paciente va a ser en posición sentado en una banqueta o silla sin respaldo. Por lo tanto, la pelvis debe estar estabilizada y la columna dorsolumbar libre para poder rotar. La alineación del goniómetro va a ser la misma que se emplea para la evaluación de la rotación de la columna cervical, con la única diferencia que el brazo fijo va a estar alineada con la línea que une ambas espinas ilíacas de forma imaginaria o su proyección, y el brazo móvil va a estar alineada con la línea biacromial. Entonces, al realizar el movimiento de rotación, ya sea izquierda o derecha, el brazo el brazo móvil debe desplazarse junto con la línea biacromial y su proyección. Vamos a tener en este caso una amplitud de movimiento de entre 30 a 45 grados. Entonces, hasta aquí realizamos la goniometría de la columna vertebral.